Ser podcast. Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez. Cuatro y 5, 3 y 5 en Canarias. Saludos, señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Felices madrugadas de radio. Es jueves, 6 de noviembre. Y en Barcelona, Edgarita y La Parda, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Roberto. Buenos días, Robert, ¿qué tal? Muy bien, por aquí Adriana Morelos. Adriana, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Me he dado cuenta de una cosa. ¿Qué? Que tenemos que estar más juntos tú y yo. Vale, pues venga. En el vídeo, ¿sabes qué hay? Parece que estamos enfadados. Sí, no, parece que hay un desierto enorme. tomáis el chocolate de espaldas, Sí. Fíjate en Barcelona que juntitos están ahí. Sí, los- pero están- Es verdad, porque si no está hay más más remedio. codo con Yo codo. si he hecho más Sí, para aquí sí. me fastidio las costillas. Claro, porque a estamos lo mejor no tendríamos que juntarnos tanto como ellos, pero bueno, a ver, cosas, misterios insondables. Esto al margen, ahora enseguida estrenamos, de hecho lo hemos hecho ya, la transición entre El Faro y Si amanece nos vamos, historia nueva, tenemos nueva historia en la oficina, historia de los detectives, pero que lo que más me he estado preguntando en las últimas 24 horas A ver. es ¿qué pasaría en Lugo? Te lo pregunto a ti directamente, Adriana, para que fueran los medios de comunicación, la prensa de allí, la que se hiciera eco de la noticia que dio pie a la historia con la que jugamos ayer en Los Detectives. Porque tú misma cuando se la enviaste a los detectives, dijiste, a los guionistas, dijiste, yo creo que por aquí puede haber una historia. Lo primero que la leíste además con mucho interés porque creías que el caso había, no quiero desvelar nada del caso para aquellos que Sí, para no sigan hacer spoiler. otro orden a través del podcast y tal, pero tú creías que este caso, que está como siempre en el límite de lo improbable pero no imposible, que había ocurrido en Lugo, porque claro, es que no hay otro medio en España que se haya hecho eco de la noticia más que los de Lugo. ¿Qué Es pasa? que yo creo que los compañeros del Progreso de Lugo, del periódico local, yo creo que pensaron lo mismo que yo, porque hay más lucenses, Sí, no solo yo, sí. que leyeron esa noticia en el Progreso, Y pensaron amigos eso. y conocidos, y me dijeron, ¿has visto lo que ha pasado en Lugo? Y digo, que no es en Lugo, leed bien la noticia, que es en porque Estados Unidos. hay que trazar una línea imaginaria Sí. que luego llega hasta donde Va a ser pasó la eso, que hay noticia. conexión Ya. Estados Hay Unidos. conexión. Lugo. Por eso No, digo. yo creo que Lugo, para ser una ciudad relativamente pequeña... Pero que os gustan este tipo de historias, os llaman la Que es que atención. han pasado cosas muy curiosas en esa ciudad, Roberto. Yo siempre Ya. lo digo, que Lugo está muy poco considerada para todo lo que pasa en una ciudad de 100.000 Ya. habitantes. Pero esto no, amurallada. Esto no. Esto no. Ni intramuros Pero ni podría haber extramuros. pasado. Ni intramuros ni extramuros. Pasó lo que los que saben ya perfectamente de qué va la historia, pues están al corriente, y los que no, yo imagino que alimentados ahora por una Claro. curiosidad como la que tuvieron los compañeros del Progreso de Lugo, que han sido los únicos que se hicieron eco de Exacto. esta noticia, pues irán a la historia con la que estuvimos jugando hasta ayer. Porque hoy, como digo, tenemos otra, La cinta marca páginas es el título. Es el caso en el que vemos a Daniela que no puede dormir, da una vuelta, otra vuelta, nada, no concilia el sueño. Y entonces dice, bueno, pues cojo el libro que tiene en la mesita de noche, lo abre por inercia, pues donde estaba la cinta marca páginas. Pero enseguida se da cuenta de que ella no lo había dejado ahí. No había dejado de leer en ese punto, no le sonaba ni mucho menos. Así que se pone a buscar el capítulo, ojeando, pasando hojas, se pone a buscar el capítulo que le interesaba, donde estaba, y pasando las páginas se entera de que su pareja le ha sido infiel. Ya está. Historia, esta en realidad es posible que os suene el título, porque hace mucho tiempo, pero mucho. A ver, pues imagínate, está escrita desde julio, desde final de la temporada pasada, y justo en la fase esa final hubo un día en el que dije, tengo 3 o 4 historias, una es La cinta vale. marca páginas, otra no sé qué, tal. Escogisteis otros caminos, otros derroteros. Esto también como ejemplo para aquellos que nos envían historias, oyentes que nos envían propuestas de historia, y dicen, no jugáis nunca con la... Tampoco jugamos siempre con todas las que hacen los guionistas de aquí. Esta es de julio, La cinta marca páginas, Daniela no puede dormir, coge el libro de la mesita de noche, lo abre por inercia por donde estaba la cinta, enseguida se da cuenta de que no lo había dejado de leer ahí en ese punto, le llama mucho la atención, a ver, saber dónde estaba, buscar el capítulo, y pasando las páginas se entera de que su pareja le ha sido infiel. Tengo una. ¿Os queréis estrenar ya vosotros? Sí. Vale. Vale, la persona con la que ha sido infiel ha tenido ese libro. La persona con la que le ha sido infiel
Sí, es posible, pero puede ser que lo haya tenido su pareja. Más que nada por alguna marca de esa persona. Ya, una marca de esa persona. Yo iba a preguntar eso, si es por algún resto biológico, por lo que se da cuenta. Un resto biológico no. Vale. Mira, esto es resto biológico no. Y es por algo que pone el libro, o sea, por un párrafo concreto que ella encuentra, o sea, algo de lo que está impreso en el libro. Algo de lo que está escrito en el libro que ella... subrayando, te he puesto los cuernos. Claro, porque tampoco sabemos quién ha escrito el libro. Bueno, claro. Esta es una pregunta muy interesante, que es que como están esperando ya Miguel de Zaragoza e Isabel de Almendralejo, que... Bueno, le vamos a dar un número a ellos, a los dos, porque es que ha habido fotofinis, han llegado a la vez. Por orden, si os parece. Miguel Zaragoza, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Si amanece nos vamos. Si amanece nos vamos. ¿Qué hay? Oye, ¿por qué tanta rapidez hoy? Porque en cuanto has oído la historia en el Faro, ¿crees que tienes o por qué? ¿O porque querías asegurarte un número para el sorteo? No, porque he escuchado la historia y me ha generado curiosidad. Te ha generado curiosidad. Pues venga. Esta última pregunta que habías hecho era si estaba en algo impreso, ¿no? Sí, escrito. Algo que está escrito en el libro. Escrito pero impreso. Impreso. Sí. Esta pregunta, ¿qué te parece, Miguel? ¿Te la quedas? ¿La respondemos? ¿O tú tienes otra...? Es que es la que iba a hacer yo. Amiga, fíjate. Que si la prueba... Sí. Estaba en el libro. Bueno, en el libro seguro, porque se puso a buscar el capítulo. Ahora, si está en el libro, sí. Ahora, si puede estar en el ventilador del techo. Puede escuchar algo. Ya. No. Dice, se pone a buscar el capítulo. Ya, pero entonces no es la pregunta exactamente que ha hecho Adriana, porque la pregunta de Adriana no es lo que ya decía el enunciado de si está en el libro, sino que si está impreso en lo que viene ya editado y publicado en el libro. Esa es la pregunta de Adriana, es más concreta. Sí, que me la quedo. Vale, te quedas. Pues yo te respondo y te digo que no. Muy bien. Para que vuelvas a por otra. Bueno, no. Imagínate ya la cantidad de cosas que descartamos. No está impreso. Vale. ¿Tiene importancia de qué es el libro? Para la literatura del libro. Para la deducción que hace Daniela, es importante para... imagínate, va a ser un poco contradictorio aparentemente lo que te voy a decir, pero no, porque tiene sentido. Para la resolución de la historia, no, pero para la conformación de la historia, sí. Para que tenga sentido, sí, pero para la conclusión a la que tiene que llegar Daniela, no. No importa el tipo de libro que sea. Vale, pues nada. Ahí me quedo. Está muy bien porque además, en realidad... No te hundas, ¿eh? No, hombre. Estaba leyendo el Kama Sutra y va marcando algunas posturas y dice, coño, si esta no la has hecho conmigo. Pues. Bien, pues no sé por qué. No sé por qué especuláis y no preguntáis, porque a lo mejor ahora esto queda como broma, igual se descarta el Kama Sutra y después no sirve. Pero bueno, yo no me tengo que meter en la forma en la que... ¿Es el Kama Sutra? No es el Kama Sutra. Pero lo digo advirtiendo por si a lo mejor hacíais algo parecido con otro libro. Y digo que para la conformación de la historia, para la construcción de la historia, sí que es importante saber qué libro es para que tenga verosimilitud. Ahora, para la conclusión a la que llega Daniela, no. Es decir, que esa pregunta que ha sido como doble, así forma ya el trío de dudas que Miguel, ¿qué? Te voy a hacer una tercera pregunta. Bueno. ¿El libro es de informativo? El libro es informativo. Que no sé. ¿Un libro de instrucciones? Claro, no. Hay libros que son novelas y hay otros libros que son... Vale. O sea, de no ficción. Eso es. De no ficción, vale. ¿Qué pregunta más dura esta? Complicado. ¿Qué pregunta más? Porque, claro, hay libros híbridos. O sea, yo ahora te digo el libro que es y tú me dices, bueno, pues esto para mí sí que es formativo. Y igual se lo doy a otro y dice, no, yo creo que esto es más bien novelado. Y otro dice, pues yo en realidad incluso llamaría a esto un libro didáctico. Y otro puede decir que es un ensayo. O sea que no sé qué responderte a eso. Vale. No sé qué responderte a eso. Es complicado y entenderás por qué. Cuando lleguemos a la solución entenderemos por qué. Muy bien, Miguel. Es muy buena pregunta, ¿eh? Sí. Muy buena pregunta porque imagínate, no te la he podido responder claramente. Miguel, un abrazo, muchas gracias.
Bueno, hasta luego. venga, chao a todos. Hasta ahora, hasta Adiós. ahora. Tengo una. Vale. Es por algo que Daniela ve. A ver si me explico bien. ¿Son notas que alguien ha escrito en el libro? No. ¿Encuentra un pelo? Pregunta José Luis. O si hay algo subrayado, también pregunta José Luis. Mira, hay algo subrayado. Yo creo que con esto que ha preguntado la Parda ya queda descartado. No, no hay nada subrayado. Ni nada marcado. Ni nada, no. Vale. No hay Ni nada, nada escrito. nada escrito, pintado, marcado, Vale. subrayado, dibujado, garabateado. Nada. No, Vale. no. Y si hay un pelo, tampoco. Y tú Bueno, tenías puede una. haberlo, pero que no Ya, le da no le da la pista, no le da la pista. Hemos dado importancia al tipo de libro que tiene que ser, ¿no? Bueno, que tiene que ser para que tenga verosimilitud la historia. Vale, lo digo porque estoy pensando en algo Sí. que sea como en plan guía de Roma o algo así, de un sitio donde Ya. pueda estar O sea, una guía de viajes, Sí, algo una así. guía, sí, Como sí. digo, sí, Ya. guía de viajes. No, no lo es eso. Eso no es. Estaba muy bien también porque esta locuración que hacía yo, Sí. reflexión en voz alta de, hombre, según quién pues puede pensar que es algo didáctico, algo formativo. A veces en las guías estas de viajes también hay en reflexiones, Sí. algo noveladas, relatos, y por eso estaba bien entonces traída esa observación de Edgarita, pero no es una guía de una ciudad. Isabel de Almendralejo, 900-100-800. Isabel, Si amanece nos vamos. si amanece nos vamos. Buenas noches. Buenas noches. A ver, ¿qué Buenas preguntas tú? ¿Qué crees? Pues a ver, como tú me has dado una pista. ¿Puede ser una Biblia? Una Biblia. Una Hola. Biblia, para algunos puede ser una Esa puede ser, sí, esa puede ser buena. Qué buena. para algunos puede ser una novela, Sí. para otros puede ser, Un libro de historia. por ejemplo, Un cuento. puede ser un cuento, algo Sí. reflexivo, puede ser un ensayo, Sí. es informativo, formativo para otros, ¿no? Huele bien Espiritual. eso, ¿eh? Hombre, la verdad es que parece que responde a todo esto que... Igual yo cuando decía eso, igual estaba pensando en una Biblia. Igual sí. Vamos, has definido una Biblia. Si no es una Biblia, has Ya. definido muy bien. Un libro Sí. religioso. Un libro- Bueno, sí. sí. Es un libro, también pregunta por aquí, a lo mejor podría ser un libro de Paulo Coelho. Pero no, es una Biblia, sí, es una Biblia, es Hola, una Biblia. Isabel. Es Qué una bien. Biblia, tienes un Muy numerazo. bien. Vaya número. Un numerazo, Bueno, Isabel. que no lo quiero dar yo. Un sí. numerazo, un numerazo. Vamos a ver, porque Venga. te iba a preguntar si las cintas, que además las Biblias suelen traer todas las cintas. Es verdad, cosidica, ¿eh? Aparte, Claro, claro. Mira, aparte también ese detalle, lo que pasa es que ya no quería dar más datos, pero eso de que lleve la cinta, yo la veo roja, ¿no? Tiene Sí, que ser roja roja, la Sí, sí, cinta. y la Biblia roja también, o marrón muy oscuro. Granate, ¿no? Sí, sí, Ah, sí. sí, pues yo iba a decir granate, sí. Vale, pues sí, es una Biblia. Vale, y vamos a ver, aparte de la marca de la cinta marca página, ¿tiene algún otro marca página o alguna tarjeta, algo que marque las páginas? No, como tal, O algo entre las páginas. como algo entre las páginas tiene, sí, pero para marcar la página la cinta marca páginas solo. Vale, pero ¿hay entre las páginas algo? Sí, ¿Una tarjeta? no. Por ejemplo, una tarjeta no, No. pero hay algo entre las páginas. A ver, vuelvo a decir, primera pregunta, Biblia, sí. ¿Tiene algo entre las páginas? Sí. ¿Es una tarjeta? No. Vale. Bueno, pues... ¿Y lo que hay entre las páginas? Estamos en la cuarta pregunta ya, Isabel, ¿eh? Me van a llamar la Se está atención. viniendo arriba, Isabel. Me van a llamar la atención. Yo quiero seguir trabajando aquí hasta que me jubile y el jefe se ha puesto Tiene razón, es que me había inflexible emocionado. totalmente últimamente. No, por eso te Un estaba abrazo remarcando. muy fuerte para todos. No, pero hazme la Y cuarta pregunta. encantada de Pero, tenerla ahí. Sí, hazla, Isabel, ya veremos si yo te puedo responder o no, pero tú hazla, la cuarta pregunta. Pues claro, Sí, yo no te sí, puedo lo que obligar a que tenía- tú no la hagas. Igual yo no te puedo responder, pero... Vale, pero no me contestan. Bueno, ya veremos. Tú decides si la A mí me ha haces... pasado toda la vida, o sea que tranquila. que no. Tú decides si la Bueno, haces, vamos a Isabel, ver. y ya veré yo si puedo responder o no. Ya la voy a hacer. Vale. La cuarta pregunta era si lo que hay entre las páginas es lo que le hace a ella sospechar. Bueno, a eso sí que te lo puedo responder porque yo estaba desidencia. deduciendo que sí, que era eso, es lo que ve entre las páginas, lo que hay, que no hay nada, no había nada pintado, dibujado, garabateado, subrayado, tachado, no era nada de lo impreso, pero sí que es algo que hay. Eso es lo que a Daniela le da la pista. Isabel, muchísimas gracias.
para vosotros. Un saludo. Un abrazo muy Hasta fuerte. luego. Y seguís ahí. Adiós. Muy amable, hasta luego, hasta luego. Bueno, Sergio de Granada, hola Sergio. Hola, muy buena. ¿Qué hay? Si amanece nos vamos. Si amanece nos vamos, hombre. ¿Encajaba en tu teoría, porque creo que ya estabas por aquí preparado para participar cuando estaba preguntando Isabel lo de la Biblia, ¿encajaba o no? ¿O te desmonta tu película? Bueno, ni sí ni no. Carece de importancia. Vale. Bueno, a ver. Bueno. Tenemos dos preguntas más. No sé yo si es bueno eso, porque claro, para que tenga verosimilitud la historia, no tiene por qué carecer de importancia que sea una Biblia, pero bueno, no es del todo descartable. A ver, pregunta, Sergio. A ver, era una... Referente a la primera pregunta que ha hecho antes Edgar. ¿La Biblia la había tenido antes él y se había regalado a ella? La Biblia no se la había regalado él a ella. Pues ahora sí que se me encalla todo. La Biblia no se la había regalado, es más, no la tendría por qué haber tenido él. Pero desde luego lo que no es lógico en la historia es que él se la hubiera regalado a ella. No. Pues ahora sí que se me cae todo. Sí. Porque para eso podría haber sido la Biblia o podría haber sido, yo qué sé, el manual de las primeras citas, ¿no? Cualquier libro podría haber servido. Claro. Vale, claro, por eso te decía que no puede carecer de importancia, Sergio. Vale. Bueno, amigo, muchas gracias. Nada, a vosotros. Hasta luego, hasta ahora. Tengo una. La cinta está en el mandamiento que dice no cometerás adulterio. Eso es lo que iba a decir yo. ¿También? Sí. ¿Y la tuya también era, Adriana? No, esa la había pensado antes, pero la había descartado. Tengo otra. Vale. Yo no la había pensado. No, lo digo para que... No está ahí. Porque además, a ver, vuelvo otra vez a leer que cuando empezamos ya a adentrarnos en la historia, perdemos el punto del anclaje del principio y a lo mejor ahí hay algo, o se insinúa algo, que ahora ya con todo lo que sabemos igual adquiere otra dimensión. Daniela no puede dormir. Así que coge el libro que está en la mesita de noche, lo abre y por inercia, pues, ¿dónde lo abre? ¿Dónde está el marcapáginas? Ahora ya sabemos que es una Biblia y por lo tanto tiene la cinta, esta marcapáginas, que no sé si tiene un nombre determinado, la cinta como cinta tal. Marcapáginas. No, pero aparte, tiene un nombre, ¿eh? Más determinado, sí, yo que sé. Defensora del oyente, pero claro. no, que lo digo de verdad. Sí, no, yo también, por eso, yo que sé, el latiguillo, por ejemplo, esto me lo estoy inventando, no tiene, pero me parece que tiene un nombre. Bueno, pues eso, rojo, la cintilla, lo que sea, no está donde ella sabe que la cintilla de centella no está donde ella sabe que había dejado de leer la Biblia. Así que va buscando el capítulo, porque la Biblia tiene capítulo, esto no era para engañar a nadie, versículo tal, del capítulo no sé cuánto. Bueno, va buscando el capítulo que le interesaba y pasando las páginas, sabemos que ahora hay algo, aparte de la cinta, esta cintilla, como se llame, hay algo más, que no es una tarjeta, y pasando las páginas se entera de que su pareja le ha sido infiel. El libro no se lo regaló él a ella. ¿Quién tenía preguntas por ahí? Yo. Tú tenías una. Sí, yo quiero saber si es importante la persona con la que el marido le ha sido infiel. Es importante. Bueno, es una. Importante, no es conocida. Bueno, para él sí. No, pero sí, para tiene ella, importancia para la historia. Ya, para la historia, porque no sé si hubiera Venga, visto. te lo voy a preguntar directamente. Sí, pregúntamelo directamente. ¿Es un cura? ¿Es un cura la persona con la que le ha sido infiel? Sí. ¿O es... Menos mal que estamos aquí en la SER. No, ya, claro. Esto lo hace la COPE y ya está. Ahí sí que no llega a marzo, yo ahora soy el pulpo, me está cayendo aquí un gota de sudor. Que ahí no pueden decir ni sus satánicas majestades a los Stones. No, pueden decir todavía. No pueden. ¿Qué dices? Bueno, es un rumor que decía una amiga mía que trabajaba en Rock FM. Yo sé de uno que dijo preservativo y se llevó una buena bronca. Pero yo he dicho cura, también os estáis poniendo. Yo solo he dicho cura. Ya, pero eso fue lo de David Muñoz. Bueno, uno de los personajes de David Muñoz. Es su cumpleaños. Sí, es verdad. Pero espérate, que después cuando baje le felicitamos y todo eso. Vale. Ahora ya está entre los tirones de oreja, lo que estamos hablando de lo de la anécdota. Para cambiar un poco de tema, porque me había metido en un
suena, que había sido un personaje de David Muñoz, el que había dicho no sé qué de preservativo y tal. No es un cura. Vale. No es un cura. No es un cura. Qué fuerte, Adriana. Jolín. Yo tengo otra. Sí. ¿Daniela conoce a la persona con la que su marido le ha sido infiel? No tiene por qué. Yo me creía que iba por ahí lo de la pregunta que hacía Adriana Claro, hace un momento. yo iba por si era un cura, por si era el, como dice Tamara Falcó, el asesor su consejero espiritual, asesor espiritual, algo así. Su coaching espiritual. Su coaching espiritual. Entonces yo decía, a ver si es que ella y él comparten coach espiritual, comparten cura, entonces sabe que él habla. Bueno. Todo te lleva a Tamara Falcó. ¿A que sí? ¿Has visto? ¿Alguna duda más o no? Yo no. ¿No? Pero me A está ver, gustando sí. la historia, Sí, me está sí, gustando. sí, ¿eh? sí, Es que venga, creo va. que se ha quedado una pregunta sin A ver, hacer. ¿cuál? Vale, si es ella la que le regaló la Biblia a él. ¡Ah, amiga! Porque aquí también habla mucho de regalos. Un regalo de aquí, de allá, tal, tal. Regalazo, regalazo. Regalazo. No sé a qué nos Bueno. puede conducir eso, Hago la pregunta porque creo que se ha quedado en el aire. Se ha quedado en el aire. Y la respuesta también se había quedado en el aire. Y la respuesta es que no. 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 Vale. Venga, va, un último intento. Pepe de Alicante, hola Pepe. Hola, buenas madrugadas. ¿Qué tal? Hola, Pepe. Buenas madrugadas, hombre. ¿Qué crees que queda por preguntar o qué intuyes tú que puede estar aquí escondido en esto? Una preguntita. ¿Se huele lo que hay en el libro? Si se huele. Hombre, ella cuando lo ve se huele la tostada. Pero, como tal, no. No, o sea, es que en el sentido literal, alegórico, ya que estamos hablando de la Biblia, alegórico, pero no se huele. Y de aquí me huele esto... No huele a perfume Esto de... huele a follado aquí, ¿eh? No. ¿Qué decía? Venga. No. Otra preguntita. Venga. ¿Puede ser ceniza de un cigarrillo? Ceniza de un cigarrillo tampoco es. No, Tampoco. No. Ni de un buen puro tampoco. tampoco han fumado No, después de claro. follar. ¿Y cuál es la tercera, Pepe? Que vamos bien, ¿eh? Vamos bien. Vea. No tengo más. No tengo más. Ay, qué lástima, qué lástima. Bueno, Pepe, oye, muchas gracias por estar ahí, por acompañarnos. Pepe, te doy una pregunta que tengo. Ah, sí, tú se la Sí, ves por se la si. doy. Y si es muy buena y se la queda y la hace, entonces a lo mejor se Claro. da un Me número. parece No. un poco... Este señor de aquí, que no quiero hablar con él... No, hombre, no, pero que ella No, tiene... es que tenía aquí es apuntada cierto, una pregunta cierto. y como he visto que Pepe tenía así preguntas muy cortitas, muy directas. Sí, yo esa tenía- tú crees que es muy de Pepe. Sí, La pregunta a ver, que tienes. Pepe, Si si le te pega gusta. a Pepe esta A ver, a ver. pregunta. Esta es si guys. lo que ha encontrado es una estampita. Una estampita, la Biblia, la Virgen, qué pregunta. Madre mía, ya estamos ya haciendo hemos el quedado programa. que no hay nada físico. Hombre, sí, hemos dicho que había Que algo, había que algo no entre era las una tarjeta, páginas. pero que había algo. Hombre, y si hubiera sido no hay ceniza, una tarjeta. si hubiera... A ver, una tarjeta no, pero si hubiera habido ceniza, eso que yo creo que es más físico que lírico y metafísico. Es Sí, pero físico. ¿No? Pepe, Ya, ¿o no? ya, pero que no es una tarjeta. Una Que- tarjeta que no no, te ha una gustado la tarjeta, una estampita. tarjeta no, tarjeta no. Ya, ¿Y tú ya. qué habías preguntado entonces? Que Era es una estampita. una estampita. No. Porque, ¿Por qué? bueno, no. No, dilo. Que, No, porque, ahora razona, porque sí. pienso que no sé si existe, pero si hay una virgen o un santo del perdón o algo así, Ya. digo, a ver si el hombrecito, Joder, el hombrecito. infiel se Está ha muy ido puesta, ¿eh? a la Sí, estampita. se de- nota que va a misa todos los domingos. ¿eh? Oye, que estudié en los franciscanos. Ya. Muy aguda. Bueno, muy Sí, muy aguda. aguda, pero no te has querido quedar la Nada, pregunta, ¿eh? nada, no nos la quedamos entonces. Pero ahora cuando colguemos la respondo, Pepe. Muchas gracias, amigo. Vale, hasta luego. Que vaya bien, hasta luego. Una estampita, dices, ¿no? A mí me encanta cuando los oyentes me ponen en su sitio. Ya. Que no me gusta tu pregunta. Félix Adiós. Martín, fiscal. Félix, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola chicos, ¿cómo estáis? Pues, Buenos días. pues mira, aquí enfrascados Con- en una, con el en una timo de la investigación. estampita. Sí, haciendo un programa bueno para Radio María hoy, Pero sí. muy bueno, sí. Estamos aquí con el caso de Daniela, que no podía dormir, la cinta marca páginas, se llama La Historia, entonces coge el libro que tenía en la mesita de noche, que ya sabemos que es una Biblia, lo abre por inercia por donde estaba la cinta marca páginas, y enseguida se da cuenta de que ella no lo había dejado de leer por ahí, así que buscando el capítulo que le interesaba, capítulo y versículo, pasando las páginas se entera de que su pareja le ha sido infiel. Y no se entera por nada que esté escrito en la Biblia, ni impreso, ni que nadie haya después escrito a mano. Sí que hay algo físico que no es ni una estampita, ni una tarjeta, Vale. ni ceniza, ni huele mal, ni bien. No hay nada que huela.
Pues no sé, digo, por si se te ocurría a ti algo en tu condición de fiscal, Félix, para ayudar a desentrañar el misterio. ¿Puede ser una marca de pintalabios? Una marca de pintalabios. No lo es. Una marca de pintalabios no lo es. Bueno, cantoso, sería eso también. Ya. Bueno, también sabemos que la Biblia ni se la regaló él a ella, ni ella a él. Vale. Vamos. ¿Lo dejamos aquí para mañana o qué? Me da un poco de pena, pero... Joder. Sí. Sí, pero me está gustando. Vale, pues así la pillas mañana con más ganas, ¿no? Si te parece, si te está gustando. Oye, no, que está Luismi Pérez ahí y la que está cayendo. Allí en Barcelona ahora sigue lloviendo y con intensidad. ¿Os ha llegado la alarma a los teléfonos? ¿Nos ha llegado la alarma a las 10 menos cuarto de la noche? ¿10 menos cuarto eran? Sí, que yo estaba medio pajarito. Madre mía. Y me ha llegado. Y no llueve ahora. Cuando hemos bajado no llovía. Pero estaba el suelo mojado de hace un ratito. Más vale prevenir. Félix, ¿tú estás en Barcelona también? ¿Te ha llegado la alarma al móvil? Me llegó la alarma a las 10 menos cuarto, efectivamente. Ya. Buena zona de Cataluña, Barcelona, Tarragona, porque hoy ya sí que es jueves de cambio, ¿no? Luismi, buenos días. Buenos días, un jueves ya con cambio de tercio, por lo que a la temperatura se refiere. Todavía esta mañana suave en el Cantábrico y el Mediterráneo, pero rápidamente esta tarde casi que hará más fresco que ahora. También ese bajón de temperatura llegará a Canarias, allí con nubes y alguna lluvia producidas por el alisio, y sobre todo en la península muy pendientes de las tormentas esta mañana en el nordeste del país, también en Baleares. Ya la tarde quedará con chaparrones mucho más aislados y fugaces. ¿Y hoy qué? Y un tiempo que viene marcado por esas tormentas que de hecho están descargando ahora en algunas comunidades, que ayer también cayeron con muchas ganas, sobre todo en el centro y el oeste del país, y que en muchos casos vienen asociadas a lo que se llaman líneas de turbonada. Y no tiene nada que ver con coche 16 válvulas y 19 motores. Estamos hablando de un tipo de tormenta larga, estrecha, eso sí, pero muy potente, que hace cambiar el tiempo de forma muy radical. Y otro fenómeno que hoy se va a dar es lo que se llama un arqueo, una ondulación de un frente, como si fuera una cochinilla. Rápidamente se enrosca y eso hace que llueva durante más horas. Eso va a pasar hoy. Arqueo, fenómeno, cochinilla, me lo apunto para luego, porque nos ha dejado también casi tan intrigados como la historia esta de los detectives, o casi como el caso del monstruo de Florencia, del que hoy nos va a hablar, como ya nos avisó, nos advirtió Félix Martín, cuando abramos en 2 minutos el juzgado de guardia. Cuatro y 34, 3 y 34 en Canarias. Ya hemos despertado a Félix Martín, fiscal, saludado en Barcelona, aunque hoy en realidad nos vamos a ir a la Toscana, nos vamos a ir a Florencia. Vamos a hablar de un caso. Hay una serie recientemente estrenada en Netflix que aborda el caso. Félix, tú has visto la mitad, ¿no? Hay 4 capítulos, la mitad, yo también voy por ahí, en el tercero más o menos, pero al menos de lo que hemos visto y de lo que se conoce la historia, es imposible que hagamos spoiler, ¿no? Avancemos. Es imposible. ¿Alguien de los aquí presentes sabe, ha conocido, ha visto algún capítulo, ha visto el tráiler? Yo tenía ganas. Pero... vale, tenía ganas. Vale, te lo apunto aquí, entonces. No, pero claro, es que si destripáis algo... No, es que no. Se ha venido abajo. Ya no lo veo. Yo también tenía miedo y por eso lo propuso Félix, porque el conocedor del caso sabe que, según lo que vamos a contar, es imposible destripar. Esto parece una frase de enunciado del juego de los detectives, pero es que es así. Tal y como está tratada la historia en la serie y por lo que se conoce de la realidad de la historia, es imposible hacer spoiler. Bueno, veréis, venga, vamos a... Yo la que me traga enterita es la de Ed Gein. Vale. De esa también tenemos que... Muy buena. De ese otro monstruo también tenemos que hablar. Bueno, venga, vamos a ambientar. Vamos a poner en antecedentes a nuestros oyentes. Noche del 22 de agosto de 1968, en una casa de campo de la Toscana, suena el timbre. Suena otra vez el timbre. Así repetidamente, porque son las 2 de la madrugada y Francesco De Felice, carpintero, se despierta, mira el reloj, se asoma por la ventana y fuera, bajo la lluvia, hay un niño de 6 años. Un niño de 6 años a quien atiende y que le dice una frase que ningún adulto debería escuchar jamás, y menos de labios de un pequeño. Le ruega que le abra porque dice: tengo sueño y a mi papá está enfermo en la cama
así que después me acompañas a casa porque mi madre y mi tío están muertos en el coche. Es ahí, esa madrugada, cuando empieza la pesadilla de Natalio Mele y, sin saberlo, la pesadilla de una nación entera, de Italia, que descubriría mucho más tarde que ese crimen abría la puerta al primer asesino en serie, el primer asesino en serie de parejas de la historia de Italia. Bueno, terrible, ¿no, Félix? Lo terrible, efectivamente, es que aquel niño se convierte sin quererlo en la primera voz del miedo moderno en Italia. ¿Por qué? Porque durante casi 20 años el llamado monstruo de Florencia actúa en silencio en los descampados donde los jóvenes iban a compartir y experimentar su deseo, el sexo, en sus sentimientos en los coches. Parejas sorprendidas en la intimidad del sexo y siempre usándose la misma pistola, siempre usándose la misma violencia ritual sobre las mujeres. Ya, siempre, esto nos lo quedamos así, lo marcamos siempre con las mismas víctimas, más o menos, siempre usando la misma pistola, y todo eso entre 1968 y 1985, cuando 7 parejas son asesinadas en las afueras de Florencia. Los cuerpos aparecían dentro del coche, en caravanas, en descampados, mismo calibre, misma escena. Italia entera que deja de confiar en ese momento en la noche, y los medios, como en muchas otras ocasiones, son los que bautizan, ¿no?, a este monstruo, son los que le ponen nombre al miedo. Efectivamente, los florentinos decían que el mal se había mudado al campo y los periódicos le bautizaron al asesino como el monstruo de Firenze, el monstruo de Florencia. Para mí, ¿sabes, Roberto, cuál fue lo peor de este caso? A mí me parece todo muy sórdido. O sea, quien vea, después de escucharte y después de poner en contexto, después de conocer la historia real, ya digo que se puede ver la serie y uno la ve como si fuera una historia totalmente nueva, porque además la perspectiva de la serie es muy original, pero que tengan en cuenta que todo es muy sórdido. Todo es especialmente sórdido. ¿Qué es lo peor de todo esto? ¿Qué es lo peor de este caso? Fíjate que tú y yo, cuando hemos hablado, ¿verdad?, que los dos hemos empleado, cuando hemos hablado por teléfono, la palabra sórdido, sí, ¿no? Sí, habiéndolo pensado, me ha pasado lo mismo que tú. Es la sordidez, porque además uno tiende a idealizar la Toscana, ¿no? Y el tufo de miedo que se queda en toda la sociedad. Yo creo que eso es para mí lo que más me ha impactado. Además hay mucho tiempo entre un crimen y otro, años en los que durante ese tiempo el miedo se instala como un vecino más, un vecino al que todo el mundo teme. Bueno, imaginen los oyentes que esto hubiera sucedido aquí en España. Un terror que dura un par de décadas, ecos que todavía resuenan en la Italia actual, todavía se vive con la leyenda y realidad del monstruo de Firenze. El contexto abarca ingredientes que ya hemos tratado aquí en Juzgado de Guardia, como decíamos, el miedo, errores judiciales, prejuicios, mucho morbo. Todo lo que revive ahora, como decíamos, esta serie, dirigida por Leonardo Fasoli y Stefano Sollima. Se habla de un maníaco que ataca a parejas jóvenes. Puede que vuelva a hacerlo. Tengo que pararlo. Comprobemos todos los casos que tengan semejanzas con los nuestros. Tenemos una conexión. Uno ve este tráiler y parece que sea una serie más sobre un asesino en serie, la parte procedimental de la investigación, pero ya digo que después es que no tiene nada que ver con esto. ¿Te ha gustado entonces la serie a ti por la originalidad también, Félix? Me ha gustado mucho, me ha gustado también que veo que la serie se apoya mucho en el relato de las víctimas. Esto es muy importante, como las series modernas que se acercan a la realidad de crímenes antiguos se están acercando mucho desde la perspectiva de las víctimas. Y luego yo creo que esta serie, que retrata muy bien, como decíamos, cómo el miedo se apodera de todos, y lo más interesante para mí es que esta serie es una radiografía de cómo una sociedad puede perder la razón
cuando se enfrenta a un propio reflejo oscuro de su propia sociedad. Oye, y a mí me ha llamado mucho la atención eso, lo que comentabas antes, ¿no? La idea que tenemos así idílica, casi de paraíso de la Toscana, como el lugar de la primavera eterna, del verano al que ha ido muchas veces la ficción. Sin embargo, es que refleja la eterna paradoja esa italiana, un país que está, por una parte, atrapado entre la modernidad y la tradición machista y moralista, en esa Toscana de los 70, donde la libertad se tiene que vivir en los coches de noche, en los caminos, en los que allí llamaban la camporella. El monstruo cambió eso también allí en ese país para siempre, ¿no? Quiero decir que mandó un mensaje de cuidadito a ver qué hacéis en horas furtivas en el coche. A mí me ha recordado mucho a lo que vivimos se acordarán los que tienen mi edad con lo de las chicas de Alcácer para las chicas en España, no será el paralelismo, ¿no? De pronto el deseo se vuelve peligro, los padres prohíben salir de noche, las parejas aparcaban en grupo para sentirse seguras, el ayuntamiento incluso de la zona repartía octavillas en la calle que decían: ojo chicos, en 5 idiomas. El miedo se convierte en un idioma universal en esa época. Ya, bueno, y con el miedo llegan pues otras sombras como el moralismo, la mojigatería, que eso está también muy reflejado. Eso sucedió un poco también cerca de la zona de Roberto y mía con lo de Brito y Picatoste. También, claro. Efectivamente. Eso, a ver, cuenta un poco en antecedentes, que me parece fue en Collserola, ¿no? Sí, creo que sí, que se escaparon 2 presos. Y también acabaron con la vida de una pareja que no sé si murieron los 2 al final, pero sí, creo que mataron a los 2 y que al final los consiguieron pillar, pero que... Estaban ahí detrás de mi casa, se escondían en unas casas que había ahí en medio de... Oye, lo de las niñas de Alcácer estoy recordando porque además que yo justo vivía en la zona en el momento en el que se encontraron muy cerca de allí, en la ribera, a los cuerpos de las niñas de Alcácer. Y entonces había sido la psicosis del momento de la desaparición y después el miedo de saber cómo habían acabado y que Anglés estaba huido y que a lo mejor podía estar en la peluquería de al lado de tu casa porque se iban conociendo movimientos, imaginaos, vivirlo allí. Bueno, hablemos del primer crimen con el que se dio a conocer el monstruo de Florencia. A ver, cuenta los hechos, Félix. La primera víctima fue Bárbara Lozzi, la madre del pequeño Natalino de la que tú has hablado al principio, aquella noche de agosto de 1968. Bárbara tenía 32 años, estaba con su amante en ese momento en el coche, Antonio Lobianco, y junto también se encontraba el niño dormido en el asiento trasero, ¿no? Que apenas tenía 6 años cuando sucedieron los hechos. Félix, ¿y el niño entonces cómo consiguió llamar a la puerta de los de Felice? Pues imaginaros el terror que fue tremendo. Cuando despierta encontró a su madre y al hombre muertos. Caminó kilómetros descalzo en plena noche hasta llegar a aquella casa que ha recreado muy bien Roberto, donde dijo: mi mamá y mi tío, porque él pensaba que era su tío, están muertos en el coche. Sí, a ver, imaginemos la escena, la madre junto al amante, a quien al niño lo presentaba como tío, se van a ese camino, escondidos en la oscuridad de la noche, duermen al niño, y entonces ellos, parece, según se cuenta, según está constatado, ellos están practicando sexo cuando llega alguien y mata tanto a él como a ella. Se ceba especialmente con la madre. Aquel crimen ya se resolvió muy mal desde el principio, ¿no, Félix? Sí, la policía detuvo enseguida al marido de Bárbara, Stefano Mele, un hombre humilde, celoso, con antecedentes de violencia doméstica. Mele, y aquí viene lo interesante, confesó enseguida, diciendo que lo había hecho por honor, pero su versión fue cambiando varias veces. Primero afirmó que lo había hecho solo, luego señaló a familiares suyos, después se desdijo y aseguró que le habían obligado a matar, etcétera. Había muchas pruebas, además, que no encajaban, mucho testimonio contradictorio. Aún así fue condenado. Condenado y enviado a prisión. Y aquí aparece algo que me parece terrible. Y ya veréis, chicos, cómo es algo que hemos tratado tantas veces. Bárbara, la víctima, fue víctima doble. Primero de quien apretó el gatillo y después de una sociedad que la juzgó de manera terrible,
terrible en los medios. Los periódicos hablaron de sus amantes, de su vida ligera, pocos mencionaron que era una mujer pobre, aislada en un matrimonio violento, con un hijo pequeño a su cargo. El crimen se interpretó en los medios italianos de la época como un castigo moral, no como un asesinato. Todo esto creo que la serie lo cuenta magníficamente bien en el primer episodio. Y entonces, Félix, esa mirada machista convirtió la tragedia, por lo que cuentas, en una lección de moral. Adriana, es increíble, y si te das cuenta, siempre sois vosotras las que salís perdiendo, ¿no? Se decía que una mujer decente no estaría en un coche esas horas, eso es lo que se decía. Sí. Y bajo esa lógica, el monstruo parecía menos monstruo. O cuando asesinaba, mataba, disparaba también a quemarropa a una pareja de homosexuales, ¿no? Pues también ahí estaba enviando un mensaje. Efectivamente. De esta manera, el mal se blanquea cuando encaja con el prejuicio. Vale. Stefano Mele, dices inmediatamente, y a pesar de todas las contradicciones, él confiesa, es condenado, pero claro, Stefano Mele estaba cumpliendo condena y el monstruo vuelve a matar. ¿Eso cómo es posible? Pues imaginaros la conmoción para la época. Cuando en los años 70 aparecen nuevos crímenes con el mismo patrón, la policía se da de bruces con una contradicción imposible porque supuestamente está en la cárcel. ¿Qué es lo que pasa entonces? Al principio piensan que es un imitador, alguien que copia los detalles para confundir a los investigadores. Después se habla de una banda familiar, de los parientes del propio Mele. Luego iremos a esto, que es también terrible, ¿no? Ya que lo había mencionado en su declaración. Estas son las hipótesis al principio. Claro, los parientes de Mele, la familia de Mele, el marido de la primera asesinada, que eso desde luego también merece un capítulo aparte, ¿eh? Habla de toda esa otra sociedad patriarcal que vive en esa otra Toscana, de las afueras, muy afueras de Florencia, que no es la que sale en las películas de campos dorados y copas de vino. Oye, y todo eso no hacía aún más débil su confesión inicial, es decir, el que hubiera salido otro, o que fuera el mismo monstruo de Florencia el que continuaba matando por ahí, Félix. Efectivamente, pero aquí viene el segundo error. ¿Qué se hace por los investigadores? Pues en vez de admitir el error, tratan de las autoridades de encajarlo, aunque sea a la fuerza. Se dijo que Mele podía haber sido el primero de varios asesinos que estaban concertados, que actuaban en grupo y se repartían a la víctima, o incluso que desde la cárcel había inspirado los demás crímenes. Era forzar para no reconocer un error. Pero, Félix, esto es muy curioso. ¿Por qué alguien es capaz de confesar un crimen que como estamos viendo, no cometió? Sí, más allá de este caso y más allá de la serie, sí, según tu experiencia, ¿esto es así? ¿Es más habitual de lo que pensamos o no? A ver, pasa a veces, y lo que tenemos que ver es que siempre hay una razón social cuando pase. Siempre hay una razón social que explica lo que ha pasado. Y esto es lo terrible, ¿eh? Descendamos a este caso concreto. Stefano Mele era un hombre con poca instrucción, acosado por los interrogatorios, os suena, ¿verdad? Que esto lo hemos visto otras veces. Sí. Despreciado por su entorno, por la infidelidad de la esposa y atrapado en una cultura donde el honor masculino era casi una religión. Imaginad el contexto: un hombre humillado públicamente por los amores de su mujer, acusado por la policía, señalado por su propio pueblo. Por su familia también, por su familia. Pues ¿sabéis lo que pasó aquí? Que la confesión terriblemente se convierte en una vía de escape moral, una forma de recuperar algo de control, de masculinidad. El honor de su familia en su mente hacía preferible, fijaros qué terrible, la versión de convertirse en el asesino de su mujer que la de un marido que había perdido a su esposa cuando estaba acompañada de otro hombre practicando sexo. Claro, es que según lo que refleja la serie, que bueno, imagino que como todas las series también se permite alguna licencia creativa, es la propia familia, el hermano mayor, el padre, el patriarca, los que le incitan a que si quiere salvar el honor de la familia, lo primero que tiene que hacer es confesar que ha sido él, ¿no? Los que le empujan a eso. ¿Veis algo más perverso que los prejuicios lleven a algo tan terrible? Oye, entonces, su confesión fue en realidad, podríamos decir que fue un intento de salvar su orgullo, su honor, ¿no? Aunque lo condenara para siempre. Esto dice mucho, desde luego, de la sociedad esta que retrata el caso y el contexto donde se da. Félix. Total. Y ahora viene el siguiente paso. Tenemos el prejuicio de un hombre que prefiere reconocer un crimen por esa perversidad de la masculinidad, y luego de una sociedad y de una justicia
que aquí se viene el segundo drama, que prefiere apoyarse en un falso culpable porque encaja perfectamente en el relato del marido ofendido. Ya. Recordemos que en estos tiempos eso no solo generaba simpatías, sino además el que mataba en este contexto tenía un atenuante penal. Ah, que tenía un atenuante penal, ¿sí? Penal, porque el honor, porque el acaloramiento, un trastorno mental, porque le estaban engañando. Fijaros. Era en el entorno de lo que aquí se consideraba la figura esta que tanto se utilizó del crimen pasional, ¿no? Efectivamente, no me salía la palabra, el crimen pasional. Por tanto, ¿veis, os imagináis algo más perverso como lo que se da aquí? Tanto en el señor que confiesa como en la sociedad que está deseando que esa confesión sea real y poder castigarle. Ya. Oye, pero a ver, lo que decíamos, la policía se encuentra ante un dilema imposible, no sé cómo lo gestiona, porque el asesino que tenían encerrado no podía ser el mismo que seguía matando y seguía matando igual que el que decían que había sido y por lo tanto el que tenían encerrado. ¿Qué hacen a partir de ahí? ¿Cómo lo solucionan? ¿Qué argumentación o qué pasos dan? Cuando ya no pueden eludir más la realidad de que no puede ser el primer culpable, buscar un nuevo rostro para el culpable, para el miedo. ¿A quién encuentran? A un segunda persona, Pietro Pacciani, un campesino de las afueras de Florencia, un hombre que encaja perfectamente aparentemente, tosco, sin estudios, violento, que vivía entre animales, herramientas oxidadas y silencio. Su aspecto y su pasado parecían escritos para ser el protagonista psicópata de una película de terror. Y tenía antecedentes. Claro, algo que le llevara a la policía, además de que encajara en todo ese perfil que nos estás dibujando, ¿no? Efectivamente, había estado en prisión por haber matado años atrás a un hombre que cortejaba a su novia en defensa de su honor, otra vez aquí. Y también había sido denunciado por abusos a sus propias hijas. Así que cuando alguien sugirió su nombre, todo encajaba en la mente colectiva que necesitaba, pero no sabéis cómo necesitaba volver a encontrar a un culpable. Oye, pero al margen de que el asesino utilice el mismo patrón, parece que la policía y la justicia también, ¿no? Otra vez la misma historia. Lo que buscan es un perfil que encaje con la verdad, independientemente de que sea la verdad esa. No que las pruebas hablen, como hemos visto tantas veces, sino tenemos al asesino perfecto, que busquemos las pruebas para decir que es él. Y no se encontraron pruebas, sino indicios indirectos. La policía construye un relato a su medida. Le rodearon los rumores, los testigos dudosos, las coincidencias de lugar y de tiempo. Esto fue lo único. Y una prensa que le convirtió en el logro de Mercatale. No sé si lo he pronunciado bien. Lo detuvieron en 1993, 25 años después del crimen de Bárbara. Y el país entero respiró aliviado. Ya tenían un monstruo que se podía fotografiar y ya se podía salir tranquilos a la calle. Ya, oye, y a este segundo detenido, a este segundo monstruo, ¿qué pasó con su vida? ¿Cómo le afectó? Le destruyó su vida. Su casa fue registrada decenas de veces, cada objeto que tenía, una navaja, una caja de balas viejas, incluso dibujos de mujeres desnudas, se convirtió en prueba irrefutable de que era un monstruo. Los vecinos le escupieron al pasar, los periodistas acamparon frente a su puerta, le hicieron desfilar esposado por los pasillos de los juzgados para que se le viera, mientras lo llamaba todo el mundo monstruo a gritos. Y todo esto que cuentas, Félix, todo esto antes del juicio. Sí. Y el juicio fue un circo. Oye, recordemos que en Italia también es donde sucedió el caso este del que estuviste hablando aquí, de Amanda Knox, y que también nos recuerda mucho a eso. El circo mediático al que vamos a llegar ahora, en otro tiempo, porque es una historia mucho más moderna, pero sobre todo el llegar a casa de alguien que intenta la policía, la justicia, que por el prototipo, el arquetipo, encaja perfectamente en el modelo del asesino que están buscando, y el recorrido que hacen de investigación procedimental es totalmente al contrario. Es decir, lo que encuentran allí, pues en el caso de Amanda Knox, su novio, un vídeo donde estaba con una sierra y no sé qué. Es decir, que primero es lo que buscan y después buscan o encuentran alguna prueba que encaje perfectamente con eso, ¿no? Como los dibujos de mujeres desnudas en el caso de este segundo detenido.
El paralelismo es perfecto. Además, ya verás que el recorrido es casi igual. Sí, ¿no? El juicio fue un circo. El fiscal nuevamente se lució, y lo digo con ironía. Habló de rituales satánicos, de cómplices a los que bautizó como los compañeros de merienda, acusando a 2 viejos amigos de Pacciani, donde decía que se reunían para planificar los asesinatos. El término los compañeros de merienda se hizo popular en Italia y se empezó a usar. Y de hecho hoy se sigue usando como sinónimo de conjura sucia. Oye, lo condenaron después del juicio, condenaron a este segundo detenido. En primera instancia sí, pero ¿qué pasó en apelación? Se derrumbó. Se derrumbó en apelación y fue absuelto. Faltaban pruebas, sobraban hipótesis. Pacciani fue absuelto y salió en libertad. Murió poco después, solo, enfermo y odiado por un país entero que aún, con la absolución en segunda instancia, lo consideraban culpable. Félix, y como fiscal con una experiencia larga en homicidios, ¿qué es lo que dirías? Que, bueno, fallaron muchas cosas por lo que estás contando, pero ¿qué falló en esta investigación? Pues os voy a contestar, Adriana, más en el por qué que en el qué. En mi opinión, fallaron por 3 factores al mismo tiempo. La presión mediática, la necesidad de resultados y el miedo de la sociedad que se extendió a las autoridades. Consecuencia, la sociedad exigía un culpable y el sistema judicial en su conjunto cayó en la tentación de inconscientemente, por el propio sesgo existente, fabricar lo más rápido posible a un acusado perfecto que respondiera a todos los prejuicios existentes. Bueno, no habéis visto la serie, pero hasta ahora yo creo que nada... Apetece, claro. Bueno, apetece y da yuyu, pero sí, apetece verla. Ya os digo que, además, al menos no sé tú, Félix, pero yo cada vez ponía un capítulo y veía, digo, no puedo aguantar más, 12 minutos, y lo dejaba. Y después digo, bueno, pero, aunque sea por inquietud y por profesional y por los deberes que me ha puesto Félix, y veía otros 20 minutos, decía, no, pero yo creo que con esto ya tengo bastante, porque esto es sórdido, pero vamos, lo más sórdido que he visto en la vida. Oye, a día de hoy, ¿se sabe quién fue realmente? Porque continuaremos la próxima semana, hay teorías, hipótesis de todo tipo, pero para demostrar a todo el mundo que pueden verla, porque no has hecho nada de spoiler, porque no se sabe todavía exactamente qué pasó, quién fue, quién es el monstruo de Florencia, ¿no, Félix? A día de hoy, 6 de noviembre del 25, no se sabe quién fue, chicos. Ya. No hay ninguna verdad definitiva. Hay como apunta tres titulares de las hipótesis que son muchas veces conjeturas, que son en ocasiones tan basadas casi más en la leyenda urbana, que pueden ser propias de una paranoia social, pero que no tienen tampoco ningún fundamento ni de investigación ni jurídico. ¿Qué 3 teorías se manejan por ahí? Pues se baraja, asesino único. Sí, pero que no se ha detenido y no se sabe, o se apuntan posibilidades. Banda de asesinos de mujeres y la llamada pista sarda, de la que ya hablaremos. Esa es un poco conspiranoica, ¿no? Incluso la pista sarda esta parece más de... Estoy pensando, Robert, que si nos da tiempo la semana que viene, ¿quieres que lo enlacemos con cómo las series a veces, pueden afectar a las víctimas? Es decir, que lo conectemos con la afectación que una serie tiene para renacer una investigación o aparecer una cosa a otra. ¿Te imaginas que te digo que no? No, hombre, no, claro, por supuesto. Oye, y que los oyentes, si han tenido tiempo, y vosotros si habéis tenido tiempo si os lo ha permitido también un poco el corazón y la fibra, ¿eh? Ya os digo yo que a mí esto... A ti no te va a gustar. Me va a costar verla, te va a costar y vas a sufrir. Una distopía. Ya. Bueno, pero se encuentra uno ahí con sentimientos antagónicos, pero que no puedes dejar de verla, por otra parte. Comentamos todo esto de las teorías, a ver qué sensaciones han tenido. También los oyentes, si le han echado un vistazo, se han informado, se han documentado, igual que ha hecho Félix, sobre el caso del monstruo de Florencia, y esa conexión que me parece muy interesante. Bueno, Edgar ya la ha celebrado, la conexión con cómo las series también y estos casos pueden haber tenido otras derivadas. Félix Martín, fiscal, un abrazo muy fuerte, amigo. Hasta la próxima. Un abrazo, chicos. Si amanece, nos vamos. Cadena SER. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.